Buen día. Este es el desarrollo de la actividad número 6, en la cual analizaremos dos dispositivos entregados por la profesora Janet Pilar Carrillo, los cuales son factores que han alimentado el conflicto armado y el proceso de paz en Colombia, el posconflicto. El conflicto armado interno en Colombia es un fenómeno que tiene ya más de 50 años de presencia en el territorio y es el acontecimiento que más consecuencias nefastas deja para la sociedad en general, pues acrecienta la pobreza extrema, la inequidad, la violencia directa y vulneración de todos los derechos humanos. El desplazamiento no voluntario o migración forzada es un fenómeno presente en Colombia y tan solo una de las causas del conflicto armado entre los grupos al margen de la ley y el Estado. Dicho fenómeno ocasiona que las personas ubicadas en zonas rurales se desplacen hacia zonas urbanas en busca de mejores oportunidades. El desplazamiento forzoso no siempre se da de manera directa, sino que puede ser de la consecuencia de otros factores que trae consigo el conflicto armado, como por ejemplo el cobro de vacunas, la extorsión o el reclutamiento forzado y el narcotráfico. Estas situaciones desencadenan en que el ambiente de zonas rurales decide abandonar sus predios y muchas veces hasta su familia en busca de mejores condiciones sociales y materiales. Uno de los precursores principales del conflicto armado fue el narcotraficante más conocido como Pablo Escobar Gaviria, quien ejerció su poder y mandato para hacer de su voluntad propia, contribuyendo a la persistencia del conflicto armado por motivos como el narcotráfico, el secuestro y extorsión. Comienza la guerra contra el Estado el 30 de abril de 1984. Uno de los primeros afectados que se vieron fue el ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, y más de 1.000 policías asesinados por sus sicarios y explosiones de bombas que Pablo Escobar entabló a sus principales enemigos. Asimismo, cabe resaltar que los principales factores que han alimentado el conflicto armado lo son el Cartel de Cali, encabezados por los hermanos Rodríguez Orejuela, que con su gran movimiento de dinero por el tráfico de drogas y las matanzas contra el Cartel de Medellín, los cultivos ilícitos como la hoja de coca, la marihuana, la heroína, entre otros. Otro factor importante fue el paramilitarismo, también denominado autodefensas, grupos ilegales organizados para combatir con el ELN, que significa Ejército de Liberación Nacional, siendo esta la segunda guerrilla más grande de Colombia. Contamos también con las FARC-EPL, los cuales sus líderes son Víctor Ramón, alias Megateo, Jader Navarro, alias Caracho. El objetivo era la creación de un Estado unipartidista para tener el control total de la economía. El M-19, por sus siglas, significa Movimiento 19 de Abril. En 1997 se creó un grupo mayor denominado Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. Los grupos que no pertenecieron a este hicieron parte de las BACRIM, bandas criminales, y los GAO, grupos armados organizados. Otro factor fue la parapolítica. Las autodefensas pasaron a ser ellos mismos actores políticos armados. Los asesinatos de los miembros de la UP dieron como resultado a senadores, diputados, concejales, candidatos a la presidencia como Bernardo Jaramillo Osa. Grupos guerrilleros originarios de la FARC, movimientos revolucionarios de carácter político-militar. A su vez, es importante mencionar que la construcción de la paz ha traído consigo un periodo de múltiples intervenciones debido al conflicto provocado por la guerra que se vive en el país, el cual está asociado a los intereses políticos, culturales y sociales que dieron paso a enmarcar una trayectoria de guerra por demostrar quién tenía el poder superior para tomar el mando. Esto sin importar que se generara una vulneración directa sobre los derechos humanos. Es por esto que en octubre del año 2012, durante el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, se abrió una importante ventana en cuanto al proceso de negociación de paz entre el gobierno nacional y la guerrilla de las FARC,
proceso que tenía el reto de aplicar los aprendizajes que nos había dejado el pasado, tales como la silla vacía, el caguán, entre otros. Dichas negociaciones ya se habían intentado hace unos años atrás sin lograr cumplir algún objetivo en específico, y por el contrario, acrecentando cada vez más el conflicto interno y todas las consecuencias que este trae. Transcurridos 4 años del inicio de las negociaciones, se firmó el acuerdo de paz el 24 de noviembre de 2016 entre el expresidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP, el cual buscaba reparar los daños a las víctimas y que ese grupo, al margen de la ley, realizara la entrega de armas, colocando un punto final a las desapariciones forzadas y a las expropiaciones de territorios de las poblaciones más vulnerables del país y se desmovilizaran para incorporarse a la vida civil, teniendo una reparación a víctimas con el respectivo acompañamiento interdisciplinario. En cuanto al análisis de los videos, podemos observar que el primero, el proceso de paz en Colombia y el posconflicto, tiene una intención comunicativa narrativa, no literaria. El personaje principal nos lleva a través de sus memorias a los acontecimientos que ha vivido en su comunidad, las emociones que experimentó por el conflicto armado que atravesaba el país, nos estremece con sus relatos, pero también nos informa de las garantías de un nuevo comienzo gracias al acuerdo de paz. En cuanto al segundo video, los factores que han alimentado el conflicto armado, tiene una intención comunicativa informativa, pues nos muestra datos exactos de hechos acontecidos en Colombia, con un lenguaje objetivo, coherente y directo. La relación intertextual está presente debido a que tratan temas similares que hacen parte de la historia de nuestro país. En conclusión, teniendo en cuenta los videos vistos, planteados, se puede concluir que a pesar de las diferentes controversias que ha tenido el país para llegar a un acuerdo de paz, se ha dado el primer paso para alcanzar una reparación a las víctimas. Sin embargo, es importante resaltar que la unión hace la fuerza y que el pueblo colombiano ya está cansado de tantas guerras que traen consigo destrucción y vulneración de los derechos humanos. El conflicto armado interno en Colombia es un fenómeno que tiene más de 50 años de presencia en nuestro territorio y es el acontecimiento que más consecuencias nefastas deja para la sociedad en general. Acrecenta la pobreza extrema, la inequidad, la violencia y directa vulneración sobre los derechos humanos. Muchas gracias.